El RMS Titanic se hundió el 14 de abril de 1912, solo 4 días después de su viaje inaugural. Más de 100 años después, la gente sigue sintiendo curiosidad sobre el monumental barco, y no se trata solo de cómo pudo haber ocurrido un accidente tan espantoso, sino también de cómo era la vida a bordo del barco. Si quieren saber más sobre el Titanic y otros temas interesantes, no olviden suscribirse al canal. Ahora sí, comenzamos. Había 3 clases de viaje a bordo: primera, segunda y tercera clase. El costo del viaje variaba entre clase y otra, como podía esperarse. Un boleto de primera clase costaba en promedio unos $150, pero podía llegar a $4,000, lo que sería equivalente a unos $70,000 en la actualidad. La segunda clase costaba alrededor de $60 y la tercera entre $15 y $40. No es de extrañarse que los estándares para cada clase fueran tan variados. En el Titanic viajaron 2.229 personas, incluidos los pasajeros y la tripulación a bordo, cuando el barco zarpó de Inglaterra. Había diferentes habitaciones, diferentes maneras de entretenimiento por clase, así como menús diferentes para la comida, por lo cual las provisiones necesarias para el viaje eran enormes. Había miles de libras de carne, verduras, frutas y harina, miles de botellas de alcohol y se necesitaban 14,000 galones de agua fresca para un viaje que debería haber llegado a Nueva York en 7 días. El Titanic fue un barco extremadamente lujoso en su época. Tenía muchas características que asombraban incluso a los más ricos de los ricos. Para los pasajeros de primera clase fue el epítome del lujo y la comodidad. La gran escalera era la entrada a la zona de primera clase del Titanic y estaba llena de ornamentos y un gran reloj en la parte superior. Además de la gran escalera, había otros lujos como baños turcos, piscinas cubiertas, salas de ejercicio, salas para fumadores, salas de juegos, un restaurante, un comedor, una sala de lectura y escritura y perreras personales para las mascotas de los pasajeros. Los pasajeros de primera clase cenaban con estilo. El comedor era el más grande jamás visto en un barco, y una orquesta en vivo tocaba música de fondo cada noche. Los muebles y los paneles fueron tallados con gran detalle en roble y caoba. A pesar de que el Titanic era un barco británico, la comida que se servía en primera clase tenía un sabor más continental, como era la moda en los círculos de alta clase en la época victoriana. La comida era predominantemente de estilo francés, pero algunos de los grandes incondicionales británicos, como el solomillo de ternera asado, se incluyeron en el menú. Había una gran variedad de opciones de desayuno, y en la cena se servían hasta 10 platos. El Titanic tenía 39 suites privadas, ubicadas en la parte superior del barco. Tenían 2 dormitorios grandes, 2 vestidores y un baño. También había una amplia sala de estar con espacio para invitados. La suite costaba hasta $4,000, lo que equivaldría a unos $70,000 actuales. La segunda clase estaba compuesta principalmente por turistas, académicos y familias de clase media que pensaban pasar sus vacaciones en los Estados Unidos. Las personas de segunda clase disfrutaron de salas privadas para fumadores y una biblioteca. La mayor parte del alojamiento de segunda clase en el Titanic consistía en camarotes con literas. Cada cabina tenía 2 camas o 4, y en total había espacio para alrededor de 550 pasajeros. Estos camarotes no tenían baño privado, pero en el interior había lavabos y espejos, y la ropa de cama se cambiaba todos los días. Los pasajeros de segunda clase contaban con instalaciones como una espaciosa área al aire libre, una sala para fumadores, una biblioteca y un comedor. En la biblioteca se servía té y café por las tardes. El comedor tenía una amplia capacidad para los comensales, y un pianista los entretenía. Todo el mobiliario era de caoba con tapizado rojo carmesí, y luces pivotantes para agregar a la atmósfera. La comida estaba más cerca de casa en segunda clase. Las selecciones del menú francés rara vez aparecían en el menú, ya que de todos modos se prefería la comida británica tradicional. El pollo al curry, el pescado al horno, el cordero y el pavo asado eran elementos comunes del menú, al igual que el pudín para el postre. La tercera clase estaba compuesta principalmente por familias pobres que buscaban una mejor vida en los Estados Unidos. Disfrutaban de muy pocos lujos, aunque tenían cómodas condiciones de vida dentro del barco. La mayoría de los pasajeros que murieron en el Titanic eran pasajeros de tercera clase. La tercera clase era mucho más básica, con muy pocas instalaciones, pero los pasajeros aún disfrutaban de un alto nivel de lujo en comparación a otros transatlánticos de esos tiempos. La sala general era donde la mayoría de los pasajeros se reunían, hablaban y socializaban. Había un piano para que los pasajeros hicieran su propia música por las noches. También había una sala de fumadores solo para hombres que estaba revestida con paneles y amueblada con roble y algunos ornamentos. La comida que se sirvió a los pasajeros de tercera clase fue una versión reducida de lo que se hizo para segunda clase. Los pasajeros en tercera clase tenían poco de qué quejarse, ya que en muchos otros transatlánticos
tenían que estar llevando su propia comida, y además esta comida era mucho mejor de lo que estaban acostumbrados. Los pasajeros de tercera clase comían en su propio comedor, con capacidad para unos 470 pasajeros en 3 sesiones. La comida era muy sencilla pero abundante y consistía en sopa de arroz, bizcochos, roast beef y fruta. Con más de 1000 pasajeros de tercera clase a bordo, el alojamiento era básico. Los camarotes tenían capacidad para 10 personas y estaban ubicados en la ruidosa parte inferior del barco, cerca de los motores. Los hombres y mujeres solteros se dividieron entre la parte delantera y la parte trasera, con las familias en medio. Solo había 2 baños para toda la tercera clase, ¿pueden creerlo? Esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden suscribirse al canal y dejar su like si les ha gustado el video. Ahora sí, nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!